A lo largo de estos 2 días hemos venido hablando de una de las doctrinas más importantes de la Biblia, porque nos referimos específicamente a la persona de Dios, pero no simplemente, y digo simplemente entre comillas, a un aspecto de la persona de Dios, a un atributo de Dios, sino a la confluencia de todos ellos. Porque la soberanía de Dios es esa pared donde están expuestos todos los atributos de Dios. Es ese mural en el que se exhiben todas las perfecciones de Dios. El Todopoderoso, el Santo, el Sabio Dios es soberano sobre todo y sobre todos. El justo, el temible, el alto, el sublime, es soberano sobre todo y sobre todos. Pero en un sentido, resulta relativamente fácil afirmar que Dios es soberano cuando todo nos marcha bien. Resulta relativamente fácil adorar, bendecir a Dios, gozarnos en Dios, cuando no experimentamos grandes dificultades. Pero ¿qué pasa cuando sufrimos? ¿Qué sucede cuando atravesamos el valle de sombra de muerte? ¿Qué sucede cuando nuestra vida, nuestras relaciones, nuestras posesiones materiales se ven afectadas? ¿Sigue siendo Dios soberano? ¿Sigue siendo Dios Señor sobre todo y sobre todos? Porque podemos caer en la trampa de valorar a Dios no por quién es Él, sino por quiénes somos nosotros. Podemos caer en el engaño de estimar a Dios en función de no por lo que la Escritura nos revela acerca de Dios, sino por lo que nosotros intuimos o sentimos acerca de Dios. ¿Es Dios soberano siempre o eso está en función de cómo nos sentimos nosotros, de cómo nos va a nosotros, de cómo nos autopercibimos nosotros? En esta mañana os invito a abrir vuestras Biblias al capítulo 1 del libro de Job, porque este pasaje nos confirma que Dios es soberano siempre, no solamente en los momentos buenos, sino también en medio de la absoluta adversidad. Aún en medio de los días más oscuros hay un Dios que reina en los cielos, el nuestro, el que se ha revelado a través de la Escritura, el Dios al que adoramos, nos rendimos y nos postramos. Dice así la palabra de Dios, Job capítulo 1. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. Y levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Y aconteció que un día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job y dijo: los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos, y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: los caldeos formaron 3 cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor. Y he aquí vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y ésta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contártelo. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. Dice el texto que este hombre Job vivía en la tierra de Uz, posiblemente en el territorio de Edom. Este es el lugar en el que se situaron los descendientes de Esaú cuando los caminos de los hijos de Isaac se separaron de los caminos de los hijos de Esaú. Entre el Mar Muerto y el Mar Rojo, al sureste del río Jordán. Job vivía en un territorio cercano al desierto, pero lo suficientemente fértil como para alimentar a la gran cantidad de animales que tenía. Estamos hablando de lugares emblemáticos en la historia del Antiguo Testamento, en la historia del pueblo judío. Hemos oído hablar de estos sitios muchas veces en la Biblia. Sin embargo, en el libro de Job no encontramos referencias de ningún tipo al pueblo de Israel. Y por supuesto, no hay mención alguna ante o con respecto a este pacto entre Dios y su pueblo. Y esto es tremendamente llamativo para cualquiera que conozca el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento gira continuamente en torno a la nación de Israel y al tipo de relación especial que el Dios soberano ha establecido con los suyos. Desde el momento en el que Dios hace primero un pacto con Abraham y posteriormente con su parentela, con sus descendientes, el texto bíblico se va a centrar casi exclusivamente en todo a lo que tiene que ver con este pueblo escogido, con Israel. Pero posiblemente Job no era un israelita. Y eso nos da pistas acerca de la fecha en la que suceden los acontecimientos. Eso quiere decir que Job probablemente vive antes de que la nación de Israel se haya consolidado. Algunos comentaristas sugieren que Job pudo haber sido contemporáneo de Abraham por el estilo de vida que ambos compartían. Pero el que no se hable de Israel en este libro también nos da pistas en cuanto a cuáles son los propósitos de Dios. Porque
este texto de Job no está orientado a un grupo reducido de individuos, sino que su temática va a afectar a todos y cada uno de los seres humanos. A todos y cada uno de los seres humanos, no de una época, sino de todas las épocas, no de un lugar concreto, sino de toda la tierra. Por eso el autor no toma tanto tiempo ni interés en darnos muchos detalles geográficos o familiares. Lo que le preocupa es situar su escena, y eso lo encontramos en los primeros 5 versículos. Ahí se nos informa de que Job era una persona muy rica en el momento en el que nos encontramos. Pero el autor no va a comenzar por ahí. Antes de decirnos lo que tenía Job, va a informarnos acerca de quién era Job. Porque finalmente la pregunta que todos debemos hacernos es la siguiente: ¿quiénes somos nosotros? Y pronto descubriremos que uno es mucho más que sus posesiones, uno es mucho más que sus relaciones, uno es mucho más que sus ocupaciones. ¿Quiera Dios que sea así? Porque si medimos nuestra existencia en función de nuestras posesiones, en función de nuestras relaciones o de nuestras ocupaciones, en un momento todo desaparece y dejamos de ser quienes siempre hemos pensado ser. Uno ha de medir su existencia en función de qué tipo de relación mantiene con Dios. Y cuando Job entiende esto, aunque lo haya aparentemente perdido todo, lo gana absolutamente todo. Job estaba casado. El versículo 2 señala que tenía una familia numerosa bajo su cuidado, 7 hijos y 3 hijas. Hasta el número de hijos que se utiliza hablaba, según la simbología de la época, de la perfección que caracteriza la vida de este hombre. Pero Job no debía ser muy anciano, porque al final del libro nos encontramos con que todavía tiene la oportunidad de comenzar de nuevo. En el versículo 3 se nos confirma que bajo su mano había muchas posesiones, y esas posesiones incluían numerosos siervos. Job, a diferencia de Abraham, no era un nómada, vivía en un territorio específico y probablemente a lo largo y ancho de ese territorio Job era muy conocido. Se trataba de alguien importante. De hecho, el versículo 3 dice que era Job el más grande de todos los orientales. Y la idea de grande aquí apunta específicamente a la cantidad de dinero que Job tenía. Podemos decir que Job era el más rico de entre sus contemporáneos. Hemos dicho ya que no se hace aquí referencia directa a la ley de Moisés en ningún momento, ni tampoco a otra sección cualquiera del Antiguo Testamento. Posiblemente porque no se habían escrito ninguno de estos libros cuando Job entró en escena. Pero eso no es un impedimento para que exista en Job un conocimiento de Dios. No sabemos quién lo trasladó, no sabemos quién lo transmitió, pero el texto confirma que existe en Job una devoción por Dios. Job era un hombre religioso. Dice el versículo 5 que no se preocupaba simplemente por su devoción personal, sino también por la de los suyos, y por eso ofrecía sacrificios en favor de sus hijos, y lo hacía preventivamente, solamente por si acaso estos llegaban en algún momento a pecar. Pero Job no era una persona religiosa como tantas otras. No hacía las cosas por cumplir. Su vida se caracterizaba por un sentido de integridad. Se nos describe a Job con 2 grupos de 2 apelativos que van a delimitar el carácter piadoso de este hombre. Dice el texto que Job era intachable, es decir, honesto. Dicho de otra manera, su riqueza no era resultado de haber malversado o engañado a nadie. Dice el texto que además de intachable era un hombre recto, es decir, justo. En otras palabras, sabía dar a cada uno lo que le correspondía. En ocasiones en el Antiguo Testamento se habla en estos términos para referirse a un cordero puro y sin mancha.
Y esto no significa que Job fuese un hombre perfecto, pero no había nada en su carácter que lo desacreditase delante de los demás. Pero además, el texto señala que Job era un hombre temeroso de Dios. Un hombre que mostraba un respeto, una reverencia, una devoción que lo movía a tratar de obedecerle en todo. Job era un hombre apartado del mal, dice el texto, y eso apunta a huir de aquello, a dejar a un lado aquello, a escapar de aquello que no agrada a Dios. Es Dios mismo, no un comentarista, no un simple narrador, el que emite un veredicto sobre su persona. Y la conclusión es clara: Job era un hombre justo. En toda la Biblia hay otras dos únicas referencias a esta persona de Job, en Ezequiel y en Santiago, y ambos concluyen que Job era un hombre justo y un hombre paciente. La mayoría de nosotros conocemos lo que está a punto de suceder a continuación, pero hasta el momento hemos de concluir que las circunstancias de Job resultaban muy favorables. Y alguno pensará que así cualquiera es una persona piadosa, ¿verdad? De hecho, muchas veces pensamos que cuando los vientos son favorables a nosotros es relativamente sencillo estar satisfecho. Estar gozoso, agradecido a Dios. Pero cuidado con esta forma de pensar. Porque esta es la misma acusación del diablo. De hecho, esto es lo que le pasó precisamente a Satanás. Su rebelión contra Dios tuvo lugar en su momento más álgido, más elevado. Job era un modelo de piedad ante las circunstancias que le tocaban vivir. Tenía más dinero que ninguno de sus conocidos y era más respetado que ninguna otra persona de su época. Pero podía haber sido de otra manera. Job podía haber decidido ser orgulloso en lugar de justo, avaricioso en lugar de intachable. Job podía haber sido egoísta en lugar de ser temeroso de Dios o indulgente con el pecado en lugar de apartado del mal. Pero Job era un hombre piadoso. Hemos de tener muy claro que las circunstancias no determinan quiénes somos, sino que revelan lo que hay en nuestro corazón. Las circunstancias no determinan quiénes somos, pero exponen quiénes somos. Y las circunstancias de Job están a punto de cambiar súbitamente, radicalmente. Y después de esta presentación inicial, el texto nos ofrece el primero de los 4 elementos que confirman que Dios es soberano, también sobre el sufrimiento. Y este primero de los 4 elementos que el capítulo 1 de Job nos expone es el siguiente: un encuentro inédito. Versículos 6 y 7, un encuentro inédito. Dice ahí que hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor. Y Satanás vino también entre ellos, y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Un encuentro inédito. Los versículos 4 y 5 nos hablan de las reuniones entre los hijos de Job. Encuentros festivos, encuentros fraternales, pero los versículos 6 y 7 nos van a hablar de un tipo de encuentro bastante diferente. Podríamos decir que se trata de un encuentro inédito. En este encuentro inédito, en el sentido de desconocido para nosotros, nos encontramos a Dios conversando con Satanás. Y en la Escritura no tenemos ninguna otra referencia a este tipo de reunión. Y sin embargo, el texto no nos lo presenta ni mucho menos como algo excepcional. Dice el versículo 6, hubo un día cualquiera. No se trata de una ocasión extraordinaria, sino de un encuentro rutinario. Un encuentro que tiene lugar en la misma presencia de Dios.
No se nos indica el espacio exacto, pero sí se nos especifica quiénes forman parte de la comitiva. Estos súbditos son presentados aquí como hijos de Dios, pero no como entendemos a un hijo de Dios en el Nuevo Testamento, sino más bien como muchas veces se les presenta en el Antiguo Testamento, es decir, se trata de seres angélicos. La escena es la de un gobernante rodeado por sus súbditos, la de un gobernante al que todos sus responsables de zona, al que todos sus delegados vienen a rendir cuentas, pero también a recibir instrucción. Y entre todos esos seres angelicales se encuentra también Satanás. Literalmente el texto hebreo dice el Satán, que significa el adversario, el enemigo. Él también estaba allí. A más de uno le puede sorprender que Dios se reúna con un diablo, con el diablo. Que Dios tenga un encuentro con un ser tan deplorable, con un traidor como lo era Satanás. El 25 de mayo de 1977 se estrenaba una de las sagas más famosas de la historia del cine, La Guerra de las Galaxias. Después de la primera llegaron 10 más que completaron el número total de películas, aunque han hecho muchas series y diferentes versiones en diferentes formatos. Pero más allá de las naves especiales, las espadas láseres y ese pequeño bicho raro, el maestro Yoda, esta película nos plantea una idea del mundo que ha calado en la conciencia colectiva. La idea de que existe una especie de equilibrio de fuerzas. La fuerza del bien y la fuerza del mal. Y solo en la medida en la que se mantiene este equilibrio entre las dos, podremos salir adelante. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Al contrario de lo que muchos han llegado a pensar, no existe tal equilibrio de fuerzas. Y este encuentro, en este texto, nos presenta un encuentro, pero no es un encuentro entre iguales. Dios y Satanás no están en la misma esfera. Es Dios el que lo ocupa todo. Solamente hay un trono en el universo y es Dios el que se sienta en él. Y como decía Lutero, el diablo es el diablo de Dios. No deja de ser su súbdito, no deja de ser un delegado más entre otros muchos. Pero sin duda se trata de un encuentro inédito para nosotros, los seres humanos, que vivimos tan ensimismados en lo inmediato, con prisas, perdiendo de vista aquello que nos resulta desconocido o que aparentemente no nos afecta directamente. Pero a lo largo de la Biblia leemos acerca de la existencia de un mundo espiritual y una y otra vez se nos informa de que lo que sucede en esa esfera espiritual tiene consecuencias también aquí abajo en la tierra, en lo que vemos, tocamos, donde pisamos, donde nos movemos. En el versículo 7 vemos que Dios se dirige específicamente a Satanás y le va a preguntar que a qué se dedica. Y no es que no lo sepa ya, pero Dios quiere iniciar una conversación y va a ir llevando a Satanás al tema que ha de discutir con él. Y la respuesta de Satanás es bastante ambigua, en realidad no dice demasiado, y eso nos lleva al siguiente elemento que este texto nos presenta, porque la escena sigue avanzando y esto no se va a quedar en un mero cruce de palabras, no termina todo en un saludo, sino que Dios va a llegar a un acuerdo con Satanás respecto a Job. Podríamos llamar a este segundo elemento un acuerdo inquietante. Un acuerdo inquietante, versículos del 8 al 12, leámoslos una vez más. Dice ahí que el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No ha hecho
O mejor dicho, ¿no has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Un acuerdo inquietante. La Biblia presenta a Satanás como un ladrón, como un engañador, como un tentador, como un falsificador, como un perseguidor. Satanás es descrito como un león rugiente buscando constantemente a quien devorar. Y como alguien ha dicho, Satanás nunca se toma un día libre. Nunca se toma un día libre, tratando de hacer todo el mal que le sea posible, tratando de entorpecer todo aquello que esté a su alcance. Satanás tiene la capacidad delegada de infringir el mal. Cuenta con la capacidad delegada de influir y manipular tribus y naciones. Tiene el poder delegado de producir milagros que engañan y confunden a muchos. Tienen la capacidad y el dominio delegado de influir en elementos naturales y vemos que es persistente. Sin embargo, aquí observamos también que es Dios mismo el que una vez más va a llevar la iniciativa. No el diablo. Es Dios el que saca a colación, el que pone encima de la mesa la figura de Job. Los versículos 9 y 10 confirman cómo Job no es un desconocido para Satanás. Y notamos que Dios valora a Job, pero que para el diablo Job no merece ningún respeto. Satanás no concibe que haya una sola criatura en el universo que pueda adorar a Dios, que pueda obedecer a Dios por lo que Dios es, y no por lo que se pueda obtener a cambio de esa adoración. Esta es la triste realidad de la mayoría de las personas que ha vivido en este mundo. Se han acercado a la religión, pero lo han hecho por interés, tratando de cubrir necesidades, de encontrar la ayuda que no obtienen en otro sitio. Aún en nuestros días hay personas que se acercan aquí a este lugar por motivos económicos. Es una pena que no sepan que aquí no encontrarán nada de economía. Se acercan a lo mejor por motivos emocionales, buscando un apoyo personal, un grupo en el que convivir y con el que relacionarse. Se acercan a la religión pensando que eso de alguna manera traerá paz mental, ayudará a sobrellevar sus cargas. Si lo piensas por un momento, las divinidades y los ídolos del pasado no eran más que seres hechos a imagen y semejanza del hombre para tratar de cubrir y de suplir aquello que el hombre aspiraba a tener y que no podía conseguir por otros medios. Dios es de la cosecha, Dios es de la fertilidad, Dios es de la guerra, Dios es contra las tormentas y los efectos de la naturaleza. Dioses que aportasen oportunidades de placer más allá de las que en ese momento podían disfrutar. No ha cambiado mucho la realidad de esos que se acercan a la religión tratando de obtener cierta ventaja. Hay personas que se acercan a Dios buscando protección frente a las adversidades, o incluso una bendición material y personal, o incluso una explicación más o menos coherente de por qué están aquí y para qué están aquí. Pero ¿qué sucede cuando nada de eso llega a ocurrir? ¿Qué pasa cuando el acercarse a Dios, cuando el obedecer a Dios, cuando aún incluso el seguir a Cristo no supone no solamente ganar, sino que supone directamente perderlo todo?
Este libro de Job pone de manifiesto que la bendición de Dios, la comunión con Dios, no depende de lo que yo haga por Él o para Él. Pero revela también que el verdadero contentamiento se encuentra en Dios y solamente en Dios. Hasta el mismísimo diablo sabe que cualquier otra motivación no será suficiente, ni permanente, ni legítima para que nadie se acerque a Dios. Y por eso propone en el versículo 11 un acuerdo a Dios. Dice ahí: extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, verás si no te maldice en tu misma cara. Estas palabras resultan verdaderamente despectivas. ¡Qué atrevimiento del diablo! Irreverente, como el que más. Pero su conclusión es simple. Está convencido de que ante la más mínima dificultad, Job va a renegar de su fe. Dejará de temer a Dios, de obedecer a Dios, de respetar a Dios, de vivir a la luz de lo que Dios es. Yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿qué es lo que motiva tu fe? ¿Será que esperas recibir algo a cambio de parte de Dios? ¿Crees que estás involucrado en algún tipo de transacción con Dios, que si tú le ofreces tu mejor cara a Él, entonces tendrá que recompensarte? ¿Será que piensas que como Dios es soberano, puede hacer por ti lo que nadie más puede hacer por ti? Hay algo todavía más desafiante en la argumentación de Satanás. El diablo no está simplemente poniendo en duda la piedad de Job, la devoción de Job, sino que en realidad y en último término está cuestionando la grandeza de Dios. Implícitamente el diablo dice: no te creas que eres tan admirable. Si te sirven los seres humanos es porque se benefician de ello. Pero no es por ti, Dios. No es para ti. Eso es lo que está diciendo el diablo. ¿Es esto cierto? ¿Es por eso que servimos a Dios? ¿Es por esto que nos acercamos a Dios? ¿Porque Él tiene la capacidad de mejorar nuestra vida? ¿Porque Él tiene la habilidad de facilitar nuestra vida? Dice el versículo 12 que Dios va a permitir a Satanás intervenir en la vida de Job, pero bajo su autoridad, bajo su supervisión. Y esto nos conduce al tercer elemento, y no es otro que una prueba inesperada. Una prueba inesperada, versículos 13 al 19. Vamos a leerlo una vez más. Job 1:13 dice el texto que aconteció que en un día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job y dijo: los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos, y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: los caldeos formaron 3 cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor. Y he aquí vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa. Y ésta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contártelo. Una prueba inesperada, pero verdaderamente desoladora. Uno tras otro, los desastres en cuestión de apenas minutos son anunciados a Job. La gravedad de los hechos está más allá de toda discusión, pero probablemente lo más desconcertante es que nadie podría haber anticipado todo este desastre.
Si hay algún candidato a fracasar de esta manera, si hay alguna persona a la que se le pudiera aventurar un final tan desgraciado, Job no es esa persona. Lo tiene todo. Es un hombre rico y poderoso, es un hombre respetado, cuenta con una familia modélica, un carácter intachable, unas convicciones firmes. No sabemos cuánto tiempo pasa entre la conversación de Dios y Satanás y ese día que menciona el versículo 13, pero en cuestión de minutos la vida de Job iba a dar un vuelco inesperado. 4 mensajeros van a trasladar mensaje tras mensaje, cada cual más desgraciado. Y en un abrir y cerrar de ojos, como persona, Job deja de ser un modelo, un prototipo, una referencia. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre más grande de Oriente pierde sus pertenencias, toda fuente de ingresos, pierde su familia, todos sus hijos fallecen, pierde su estatus y poco tiempo después también su salud. Como persona piadosa, Job es acusado de serlo solamente por interés. En otras palabras, la piedad de Job, dice el diablo, y también dirán sus amigos después, es una farsa, es una mentira. A los ojos de Satanás, la piedad de Job es una farsa, porque solamente es cuestión de tiempo. Tarde o temprano su actitud hacia Dios ha de cambiar. Una vez que esa protección sea retirada, una vez que deje de ser intocable, el intocable de Dios, el diablo está convencido de que Job mostrará lo que realmente hay en su corazón. Y Dios dejará de ser el centro de la devoción de Job. Dios dejará de ser el epicentro de su satisfacción y contentamiento. Y aflorará la queja y la amargura y la ira que tanto disfruta el diablo. A los ojos de los seres humanos, la piedad de Job es una farsa, porque todo lo que le sucede solamente puede responder a una explicación. Dios está castigando el pecado de Job. Eso es lo que van a argumentar sus 3 amigos y muchos predicadores hoy también. Porque cada vez es más común escuchar a predicadores anunciar un mensaje que excluye todo ápice de dificultad. Un creyente verdadero, dicen ellos, no puede sufrir, no puede pasarlo mal. Al contrario, ha de vivir en un continuo éxito. La enfermedad no le puede tocar, la pobreza no le puede afectar. Y las dificultades en la vida de algunos son simplemente la muestra de su poca fe, o de que hay pecado, o de que realmente es un incrédulo ese individuo. ¡Cuánta mentira y engaño del diablo! Jesús mismo va a corregir este planteamiento en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, cuando acusan a un ciego de ser ciego porque él o sus padres han pecado. Y Jesús dice, este hombre está ciego, pero no porque él o sus padres han pecado y como resultado hay un castigo directo con su ceguera. Este hombre está ciego para que la gloria de Dios sea manifiesta en medio de vosotros. La paga del pecado es la muerte, dice la Escritura, y todo pecado será juzgado en Cristo o en aquel que se opone a Cristo. Pero el sufrimiento y el mal no siempre son resultado directo del pecado de uno. A veces sufrimos, a veces somos rechazados, incluso por aquellos que dicen amarnos más que nadie. A veces perdemos lo que era nuestro legítimamente. A veces las personas que amamos enferman e incluso mueren. Perdemos trabajos, oportunidades que nunca regresan. Y observamos cómo algunos pierden el tiempo en la vida y también la vida y no podemos hacer nada para evitarlo. Pero esta historia nos presenta una de las verdades más importantes en toda la Biblia. El mal es una realidad, el dolor forma parte de nuestra experiencia en un mundo caído, pero eso no significa que Dios no siga al control de todo. La palabra de Dios afirma que ni un solo pelo de nuestra cabeza se cae sin que Él lo ordene.
y a algunos ordena mucho. Esa es la realidad. La palabra de Dios afirma que nada sucede sin que Él lo ordene. Ninguna flor crece sin que Él lo ordene. Ningún árbol cae sin que Él lo ordene. Ningún volcán despierta sin que Él lo ordene. Ningún accidente se produce sin que Él lo ordene. Y por supuesto, ese todo sucede bajo su control, nos incluye a ti y a mí. Porque aun cuando tomamos nuestras propias decisiones, lo hacemos bajo su permiso. Primera de Samuel 2:6 dice: el Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Pues las columnas de la tierra son del Señor, y sobre ellas ha colocado el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los malvados son acallados en tinieblas. Pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Los que contienden con el Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra. A su rey dará fortaleza y ensalzará el poder de su ungido. Nadie, ni siquiera Satanás, actúa fuera de los designios soberanos de Dios. Nadie puede hacer lo que quiera a menos que Dios lo autorice, porque nada se escapa de su control soberano. Aún el mal, escucha esto, aún el mal es un instrumento útil en las manos del Dios soberano. Como José confirma a sus hermanos al final de su vida: lo que pensasteis para mal, Dios lo tornó para bien. Solamente hay que pensar en el mayor acto de crueldad jamás perpetrado, el de la muerte de Cristo. El justo, el inocente, muriendo en una cruz por unos ignorantes, por unos sinvergüenzas, por unos mentirosos, por unos orgullosos. Por gente como tú y como yo, para salvar a gente como tú y como yo. Pero dice la Escritura que este acto no fue un accidente, sino que el Señor lo había previsto desde antes de la fundación del mundo y lo llevó a cabo dentro del tiempo y del espacio, por gente como tú y como yo. Esto nos lleva al cuarto y último elemento que confirma que Dios es soberano, soberano aún sobre el sufrimiento. Y podríamos llamarlo una reacción inaudita. Una reacción inaudita. Versículos 20 al 22. Dice así el texto, Job 1:20. Entonces Job, después de todo lo que había sucedido, sin tener la información con la que contamos nosotros hoy, dice el texto que Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. Justo lo que el diablo pretendía. Una reacción inaudita. ¿Es realmente Dios digno de suprema alabanza? ¿Puede Dios cautivar el corazón del ser humano sin importar lo que sucede a nuestro alrededor? ¿O necesita premiarlo? ¿O necesita agasajarlo? Job no sabía nada de la conversación entre Satanás y Dios. No tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, en medio del dolor, reconoce que Dios es soberano en lo bueno y también en lo malo que sucede. Pero lo que tenemos delante no es tanto cómo de fiel puede llegar a ser un hombre en medio de las pruebas, sino cómo de grandioso es realmente nuestro Dios. Hasta el punto de que aún en la adversidad y en la tragedia, quien lo ha conocido no se cuestiona su inmensidad.
En medio del dolor, en medio de la aflicción, quien conoce a Dios no cuestiona su soberanía, sino que se sujeta a Él. Se complace en Él. Se refugia en Él. En estos últimos 3 versículos confirmamos que la piedad de Job no es una farsa. Hay un cerco, hay una valla que Satanás no ha podido eliminar en la vida de Job. Y a pesar de la tristeza profunda que es real, a pesar de la pérdida y el dolor indescriptible de alguien que se ha quedado sin nada, incluidos sus hijos, Job mantiene sus convicciones. Job reafirma su confianza. Todo lo que aprendió, todo lo que cultivó, todo lo que atesoró cuando la vida, entre comillas, le sonreía, lo está sosteniendo ahora en medio de la adversidad. No sé cuál es la situación en la que te encuentras. No conozco las pruebas que has podido atravesar o que atravesarás. Pero igual que Job, nuestra fe, antes o después, va a ser probada. Nuestra confianza en Dios, si es que existe tal cosa, va a ser desafiada. Y cuando llegue ese día, tu reputación no te va a sostener. Tus sentimientos no te van a proteger. Tus amigos o familiares no te van a poder defender. Job podrá presentar holocaustos y sacrificios por otros o por sí mismos, pero finalmente necesita de alguien que lo purifique, de alguien que lo exonere de culpa. Y sin embargo, a lo largo de este libro de Job, si lo has leído, te encontrarás con que este hombre corre el riesgo, igual que lo hicieron sus amigos, de hacer de su idea de Dios su Dios. Es por eso que este libro es tan necesario. Porque finalmente será Dios mismo el que se revele en todo su esplendor. La mayoría de los presentes estamos lejos de haber experimentado algo similar a lo que Job tuvo que padecer en apenas unos minutos. Tan lejos que se nos hace difícil percibir la devastación y el dolor de un hombre que, teniéndolo todo, lo perdió todo: sus hijos, sus bienes, su salud, su trabajo, sus siervos. Pero en cierta manera, el problema de Job es también el que todos nosotros tenemos. El sentido de la vida de Job, el sentido de tu vida y la mía, no está en lo que poseemos, ni en lo que hacemos, ni siquiera en lo que sabemos, ni en lo que afirmamos creer. Nuestra posición social no es una garantía. Nuestra situación familiar no es una garantía. Nuestra devoción personal no es una garantía. Y si pretendemos afrontar la realidad aferrándonos a alguna o a todas ellas, antes o después caeremos estrepitosamente. Según el libro Guinness de los récords, el puzzle más grande del mundo jamás construido contaba con 550.000 piezas. Fue montado en Vietnam, nunca hubiera anticipado eso, en el año 2018, con un equipo de 1.600 personas. Y tardaron 17 días en completarlo, 550.000 piezas. No podemos evaluar, aunque se trate de un puzzle mucho más pequeño, en función de una sola pieza. Terminaremos confundidos, desesperados, incapaces de terminar con el puzzle. Del mismo modo, con el sufrimiento y con el mal, no podemos tratar de medir la realidad por el aspecto de una parte del puzzle. Terminaremos confundidos, desesperados, incapaces de continuar no ya con el juego, sino con nuestra vida y con nuestra eternidad. Y sin embargo, ¿cuántas veces agarramos una pieza del puzzle
y queremos resolverlo solamente con una pieza del puzzle. En un libro acerca de la providencia de Dios, Piper escribe lo siguiente: permíteme preguntarte, querido lector, ¿en qué poder querrías que estuvieran tu vida y tu muerte? ¿En manos de quién preferirías que estuviera el destino de tus seres queridos? ¿Querrías que la duración de tu vida y la de ellos estuviera en manos de Satanás? ¿O en manos del azar sin propósito? ¿O en manos de fuerzas naturales sin sentido y aleatorias? Seguro que no, dice Piper. Y no lo están. Cada aliento está en manos de Dios. ¿En manos de quién quisieras tener tu martirio? El gobierno de Dios sobre cada vida no es una mala noticia. Es una noticia gloriosa, dice Piper, porque en Cristo Jesús no nos ocurre nada que no sea bueno para nosotros. Incluso en la muerte, y esto ya no lo dice Piper, sino que lo dice Dios mismo, somos más que vencedores. Job termina diciendo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job tuvo que encontrarse con Dios para hallar no solo una pieza, sino todo el puzzle. Pero que nadie se equivoque. No pensemos en el gran Job. Un indefenso bebé comparado con los recursos que están a disposición de cualquiera creyente bajo el nuevo pacto. Aunque no lo entendemos todo, aunque todavía no hallemos todas las respuestas, cuando uno conoce a Dios por medio de Jesucristo, encuentra la paz que no merece, el perdón que necesita, el contentamiento que nunca soñó, aún en medio del sufrimiento. Por sus heridas, dice la Escritura, fuimos nosotros sanados. Por su muerte, dice la palabra de Dios, recibimos vida y vida eterna. En su castigo fuimos reconciliados con el Dios sublime. Por su resurrección, la esperanza de una vida eterna, sin lágrimas, sin dolor, con Cristo que es mucho mejor, llegó a dominarlo todo. Si has creído en este mensaje, si has sido tocado por la mano del Dios soberano para salvación, yo te pregunto esta mañana, ¿estás creciendo aún en medio del sufrimiento? ¿Estás avanzando? ¿Estás siendo santificado aún en medio del dolor? No solamente en costumbres, en rutinas, en información. ¿Te pareces más a Cristo? Este es el propósito de Dios para con todos sus hijos y utilizará incluso la aflicción más severa en nuestra vida para hacer que esto sea una realidad. Hablamos del estado de bienestar. El objetivo para muchos consiste en vivir libre de conflictos, de sobresaltos, de dificultades, pero la Biblia nos enseña que las pruebas no son algo necesariamente a evitar o de lo que escapar. Dice el libro de Hebreos que Cristo mismo en su humanidad aprendió obediencia en medio de las pruebas. Dios usa toda circunstancia para refinarnos, para perfeccionarnos. Quiere hacer de nosotros hombres y mujeres conformes, semejantes, maduras como Cristo es maduro. Perfecto, el varón perfecto. Y va a utilizar cualquier medio para alcanzar ese fin. Tozer lo explicó de esta manera: resulta muy dudoso que Dios vaya a bendecir a un hombre grandemente si no le ha herido primero grandemente. Esta fue la experiencia del apóstol Pablo en 2 de Corintios. Él dice: muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en debilidades, dice Pablo, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias por amor de Cristo, porque cuando soy débil, entonces verdaderamente soy fuerte. Aún la corrección del Señor es lo que necesitamos cuando nos desviamos. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, no te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor, a quien ama, disciplina y azota a todo aquel que quiere por hijo. Al presente, dice la epístola a los Hebreos,
Ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. La palabra de Dios no solamente nos informa, nos orienta, nos motiva, nos enseña que para el creyente el sufrimiento, lejos de ser un lastre o un problema, se convierte en una gran oportunidad. Y sería una temeridad pretender escapar de lo que Dios permite. Sería una inconsciencia absoluta ignorar lo que Dios ha incluido como parte de su plan para ti o para mí. La aflicción de cada creyente está diseñada a medida por un sastre sabio. La Biblia nos enseña que Él es Señor sobre toda decisión, sobre cada situación, incluido tu dolor. Él lo ha provisto y Él lo ha previsto en el momento exacto y en la medida exacta. Pero no olvides esto, su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta. Quiero terminar con una cita del fallecido R.C. Sproul, hablando del sufrimiento. Dijo lo siguiente: buscamos un escape, una salida de placer que de alguna manera mitigue los temores y pesares que cargamos. Pero la persona sabia busca el dedo de Dios en la casa de la alegría, tanto como en la casa del luto. En todas las cosas que acontecen, dice Sproul. Porque cuando entendemos la soberanía de Dios, cambia la expresión de nuestro rostro. Aquellos que comprenden la soberanía de Dios reciben un nuevo semblante, dice Sproul. Tienen gozo aún en medio del sufrimiento. Un gozo reflejado en sus propios rostros, porque ellos ven que su sufrimiento no carece de propósito. Es así como estamos afrontando la realidad de la vida. Quiera Dios que nos aferremos al soberano Dios, también sobre el sufrimiento. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque ella nos expone, nos desnuda, nos confirma lo que hay dentro de nosotros, aun cosas que ni vemos ni pensamos, pero al mismo tiempo nos ofrece la alternativa: Jesucristo, varón de dolores, sufrido en escarnios, en castigos, azotado y quebrantado por nosotros, crucificado para nuestra justificación. A Él queremos aferrarnos. En Él depositamos toda nuestra confianza, sabiendo que un día Él resucitado regresará y nos llevará para morar con Él. Y entonces sí, libre de confusión, de dudas, de dolores, de angustias, tendremos el privilegio inconmensurable de compartir la eternidad con nuestro buen Salvador. Esta es nuestra esperanza. Estamos de paso, no convirtamos el camino en el final de nuestro viaje. Ayúdanos, oh Dios, a fijar nuestra mirada en Cristo y a que su mano de amor nos acompañe hasta el final. Y mientras tanto, aumentanos la fe. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.